Hola gente, ¿cómo están? Discúlpenme por usar Loquendo, pero la verdad, no fue planeado tener que hacer este vídeo, pero que me parece que es necesario, ya que hay que aclarar algunos temas con respecto a la prusianización del ejército argentino. He leído gente afirmando cosas como, el ejército argentino era nazi, éramos iguales a la Wehrmacht etcétera etcétera, y es esto por el cual hago este vídeo, planteando mi duda hasta qué tan cierto es la doctrina prusiana del ejército argentino o su similitud con las el antiguo imperio alemán. Empecemos con un poco de historia. Para finales del siglo XIX, el Estado argentino ve necesario una profesionalización del ejército argentino para hacer frente a una potencial guerra con el país vecino de Chile, país que junto a países como Brasil o Uruguay ya estaban profesionalizando sus fuerzas armadas, sea con el modelo prusiano como Chile, o el modelo francés o británico como Brasil y Uruguay. La tarea de profesionalizar el ejército argentino es asignado al teniente general y ministro de guerra durante la presidencia del general Roca, Pablo Riccheri. Finalmente se aprovechan las relaciones con el imperio alemán desde 1870 y se profesionaliza al ejército en base al modelo alemán, creándose el 29 de enero de 1900 la Escuela Superior de Guerra de Argentina. Está en base a la Academia Militar de Berlín, siendo dirigida la Escuela Superior de Guerra desde su fundación por directores y profesores provenientes del Reino de Prusia y del Imperio Alemán, como son el coronel Alfred Arendt, Rolf Kornacki, Schunk, entre otros, esto hasta cerca de los años 20. Ahora hay que hacernos la pregunta, ¿se les dio cargos altos, o cargos en el Estado Mayor del Ejército? La realidad es que no, muchos de estos solo tuvieron cargos en la Escuela Superior de Guerra, mientras que solo uno fue instructor en el Colegio Militar de la Nación. Prácticamente cargos sin mucho valor dentro del ejército. Muy diferente es el caso de Chile, donde a estos generales prusianos se le dio cargos no solo en su escuela de guerra, sino dentro de la cadena de mando para hacer reformas en el ejército. Un ejemplo conocido de estos fue el general Emilio Corner Ence, que ejerció en el ejército de Chile el cargo de inspector general de ejército, lo que le ha dado la libertad de reformar el ejército chileno al estilo prusiano más fiel. Ahora yendo a los aspectos estéticos, ¿éramos iguales al ejército prusiano? Bueno, acá se hace notar una de las grandes diferencias. En Argentina así como también en Chile en su momento, la uniformidad era variada, por lo general una mezcla franco-prusiana. En Argentina con las reformas de 1904 los cadetes del Colegio Militar de la Nación adoptan un uniforme corte francés tipo Dorman, utilizando o manteniendo incluso el kepi francés junto al casco de pico prusiano. Cosa similar pasaba con la tropa. En el vídeo les muestro algunas fotos de ejemplo. Cadetes del Colegio Militar de la Nación con su uniforme corte francés Dorman azul y casco de pico prusiano reglamentado desde 1911, aunque usado desde 1890. Esto demuestra una influencia francesa en la uniformidad, cosa que se mantuvo vigente hasta la reforma de 1924. Nunca fue netamente prusiana como tal. En el ejército de Chile también se vio esto durante los primeros años de prusianización. Por ejemplo, el general Baquedano había exigido que el estilo de uniforme francés se mantuviera para los oficiales en el ejército. Cosa que fue así hasta que la doctrina prusiana terminó desplazando completamente a la francesa, cosa que en Argentina no pasó. Luego de la reforma de uniformes de 1924, en Argentina se termina dando los primeros comienzos de la eliminación de la influencia prusiana en el ejército. Por ejemplo, se elimina el uso del casco de pico, siendo reemplazado por los cascos de corcho británicos. Esto demuestra que la doctrina prusiana no había logrado desplazar la influencia francesa y británica por completo. Los uniformes de campaña junto al gorro, como en la foto del vídeo, seguían manteniendo una influencia prusiana, pero mezclado con uniformes franceses y británicos. Entonces, viendo esto, ¿se puede considerar como doctrina o influencia? Yo personalmente lo veo como una influencia o modelo. No éramos realmente fieles a la doctrina prusiana como se piensa. Los cascos de pico se eliminaron incluso en la escuela de oficiales, cosa que si lo comparamos con Chile, esto nunca pasó. En Chile se mantuvo para los cadetes. Entonces es válido preguntarnos qué tan real es esa doctrina prusiana que teníamos, o qué tan fieles éramos a esta doctrina. Entonces podemos decir que la influencia prusiana empezó a ver su final por 1924.
En 1930, cuando se destituye al presidente Hipólito Yrigoyen y asciende el general Uriburu que había ejercido como inspector del ejército, se intenta germanizar el ejército argentino. Tal vez, fue la última vez que se tuvo la oportunidad de tener un ejército a imagen del ER de la República de Weimar, pero desgraciadamente no tuvo éxito, por un lado la finalización de las misiones alemanas en Argentina y su muerte en 1932. Es desde el gobierno de Uriburu que vemos un cambio en la uniformidad del ejército argentino, viéndose los uniformes por el cual se basaría el RRM-44, con las pestañas de cuello al mejor estilo alemán, aparte de la incorporación de los primeros cascos de acero, como eran algunos ejemplares de los M17 austríacos y los M35 alemanes, esto hasta la reforma de 1938, por el cual se estandariza el M38 suizo, mientras que para parada e instrucción se fabrica un casco de fibra de cartón endurecido de diseño similar al M35 alemán, prácticamente una copia. Este uniforme fue recibiendo modificaciones leves hasta la década del 50, pero sin grandes diferencias. Este uniforme tampoco era puramente al estilo alemán, más allá de mantener el diseño de cuello cerrado con pestañas blancas de tipo alemán, y las botas de montar, los oficiales usaban pantalones de montar de tipo británicos, lo mismo se repetía con el cinturón, y la chaqueta de cuello abierto con gorra de plato tipo británicos, esto como pueden verlo en las siguientes fotos. Por otro lado, estas diferencias de influencias no solo quedaban en el uniforme, sino también en el estilo de marcha, como por ejemplo durante los períodos de 1931 y 1955 se marchaba a paso regular, o schritt a menos de 45 del suelo. También se mantenía un estilo de braceo que se ve hasta el día de hoy, el braceo francés, muy diferente al alemán. Este braceo aún se mantiene con prácticamente todas las fuerzas armadas argentinas como de seguridad. Ahora les mostraré unas fotos de 1943, tras la revolución del 4 de junio, ahí verán el estilo de marcha francés, noten la posición del brazo, así como también, algunos suboficiales con uniforme estilo alemán y pantalones color caqui tipo británico. Ahora me imagino que se preguntarán, ¿la destitución de Perón en 1955 fue clave para terminar de eliminar la influencia alemana que quedaba en el ejército? Yo diría que en parte sí, fue influyente, pero también creo que era inevitable el que se termine reemplazando la influencia alemana, ni que incluso para 1953 se ven los primeros cascos M1 en las Fuerzas Armadas, así que era cuestión de tiempo. Con o sin Perón íbamos a terminar perdiendo la influencia alemana. Bueno, aclarado esto, y por el cual puedo estar equivocado, así que me pueden corregir de ser necesario. Les pregunto, ¿ustedes creen que fue una doctrina o solamente una influencia?